A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se va a producir en Europa un esfuerzo de renovación de la actividad arquitectónica. Este esfuerzo de renovación va a coincidir con una época económicamente boyante y con un deseo de los propietarios de singularizar sus edificios en el paisaje urbano. Será el modernismo la manifestación que a comienzos del siglo XX cubra todas estas necesidades. Una arquitectura que busca ser una salida al callejón de la arquitectura neorrománica, neogótica, de la arquitectura ecléctica del siglo XIX. En distintos lugares de Europa se van a producir distintas manifestaciones, todas con un deseo de renovación, con un deseo de convertir al edificio en un objeto museable y en un objeto artesanal. En Viena, Otto Wagner; en el Reino Unido, Mackintosh; en Cataluña, Gaudí. En cualquier caso, la arquitectura en un deseo de superar los viejos tiempos y de acercarse al mundo moderno, al mundo del hierro, al mundo de la nueva tecnología. A finales del siglo XIX, un nuevo lenguaje arquitectónico triunfa en Europa con un claro objetivo de modernidad y libertad frente a las normas establecidas por la tradición. Conocido como Art Nouveau, adquirirá diversas denominaciones y formas nacionales. Style floreal en Italia o modernismo en España. Frente a la idea de renovación del arte propuesta por Ruskin o Morris, basada en ideales medievalistas, una nueva generación de arquitectos se adscribe al lenguaje modernista, cuyo punto de partida está localizado en la Bruselas de la década de 1890 y en torno a un nombre concreto, el del arquitecto belga Victor Horta. La Casa Tassel de Victor Horta adquiere de inmediato un papel de arquitectura manifiesto. Este éxito debe de relacionarse con unas bases socioeconómicas muy concretas. La burguesía urbana se convertirá desde entonces en un nuevo gran mecenas. Por otra parte, un sentimiento individualista conferirá un marcado personalismo en la arquitectura. El modernismo es un concepto de época. Alcanza a todas las manifestaciones artísticas y literarias que buscan la modernidad. Su método es la renovación de un lenguaje que sea nuevo, exquisito y sorprendente. Por eso transforma toda la apariencia de los objetos, la arquitectura y el gusto de las gentes de la ciudad. El modernismo desea unir la vida y el arte y es fruto del liberalismo, de ahí la democratización de este arte. El modernismo llega a España de la mano de una serie de artistas que están en este momento en Bruselas y en París. Rossignol será el gran ideólogo en estos primeros años del modernismo, gracias a su revista, La Benz, y a la celebración de las fiestas modernistas en Sitges. En Madrid, el mundo simbolista modernista tendrá un referente, Valle Inclán, y en torno a él se reunirán una serie de artistas e intelectuales, entre los que podemos destacar a Julio Romero de Torres y a Anselmo Miguel Nieto. Y en Galicia, la figura emblemática de Jesús Corredoira. El modernismo en España triunfa con un evidente retraso cronológico respecto a otras regiones europeas. Solo Cataluña se sitúa a la par de París o Viena. La arquitectura modernista en Galicia hacia 1900 va a continuar con la tradición arquitectónica ecléctica del siglo XIX. Hacia 1900 no se produce un cambio radical en la arquitectura gallega, se produce una continuación lógica de habilidades, de saberes, de mecánicas constructivas propias de la tradición del XIX. Hacia el año 1906 aparece por primera vez
en la prensa periodística gallega el término modernismo y aparece asociada a ciertos edificios que destacaban por su apariencia fuertemente decorativa. No obstante, será hacia 1908, como consecuencia de ciertos viajes de arquitectos gallegos por Europa y como consecuencia de la llegada a Galicia de imágenes, de láminas y de informaciones de arquitecturas europeas, cuando Galicia se incorpore decididamente a la arquitectura modernista. Entre el año 1908 y 1914 es el gran periodo del modernismo en Galicia. Ciudades como A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela se van a ver inmersas en esa vorágine de arquitectura fuertemente decorativa que es el modernismo. Hacia el año 1914, y coincidiendo con la Primera Guerra Mundial, el modernismo cae en suerte. La difusión de las técnicas del hormigón armado y la recuperación del eclecticismo del siglo XIX van a llevar a la arquitectura a un callejón sin salida, el del eclecticismo, y en definitiva a su propia ruina como estilo, que será sustituida por el racionalismo a comienzos de la década de los 30. Entre 1900 y 1915 se produce en Galicia la mejor arquitectura modernista. En A Coruña, sobre el fondo del eclecticismo burgués, surge el modernismo de la mano del arquitecto asturiano Julio Galán. En 1902, en su casa de la calle Compostela, utiliza en el hierro forjado de los balcones diseños muy cercanos al modernismo catalán, dentro de una composición académica de eje central. En 1906 vuelve a utilizar elementos modernistas en los balcones de otra casa en la calle Ferrol, elementos que reafirma en una construcción pegada a la anterior. En 1907 se produce un encuentro clave para la evolución del modernismo en A Coruña, la colaboración de Julio Galán con Ricardo Boán, arquitecto que introduce el modernismo de manera más clara y contundente. Con la casa de Juana de Vega se produce su primera colaboración y la introducción de elementos ornamentales como doseles curvos con palmetas aportados por el joven Boán. Pero es sin duda el Palacio de Justicia la obra de mayor importancia y donde se aprecia una interesante funcionalidad pragmática y simbólica. A partir de esta relación, Galán desarrollará sus elementos ornamentales, con claras influencias catalanas, como en la casa de la calle Fernando González de 1908. Otra vez en los balcones forjados podemos apreciar uno de los estilemas fundamentales del grafismo de tipo modernista coruñés. También en el diseño interior y del portal se aprecian las características de un estilo que a partir de esta obra alcanzará cotas tan apreciables como la fachada de la casa en la calle Real, la casa en calle Compostela o la de San Andrés, todas obras realizadas entre 1908 y 1910. Pero sin duda, el gran edificio de Galán y el que marca su madurez en el desarrollo de los elementos modernistas es la Casa Rey, de 1911.
Una galería en su fachada la marina coronada por una monumental cornisa donde destacan los elementos metálicos que vuelven a tener protagonismo en el interior del portal. Excelente trabajo realizado en las forjas Boneburger de la ciudad. Julio Galán se traslada a Oviedo después de la construcción de este edificio. Es ahora cuando Ricardo Boán y Callejas, el joven colaborador de Galán, y Antonio López Hernández se revelan como los arquitectos decisivos para la implantación del modernismo en A Coruña. Ricardo Boán fue arquitecto municipal desde 1905 y su prematura muerte en 1915 dejó en ciernes una obra prometedora. Ejemplos de su labor son la casa de la calle Feijó, con fachada de composición asimétrica. La exótica fachada de reminiscencias moriscas de la casa de la calle San Nicolás o la casa de San Andrés. Entre 1910 y 1913 hizo una fugaz pero espectacular aparición en el panorama arquitectónico coruñés Antonio López Hernández, con una serie de obras de gran originalidad. Esta casa, en la plaza de Pontevedra, utiliza la galería de forma parecida a la usada por Galán en la Casa Rey. Y en la casa de la plaza de Lugo se desarrolla una abundante y rica ornamentación. Cabezas femeninas bajo las ménsulas que soportan balcones con hierro forjado y un arco que se va pronunciando según la altura, dando una hermosa jerarquía a la composición de la fachada. En la misma plaza de Lugo se encuentran dos edificios del arquitecto Andrés Reboredo, que había desarrollado sus estudios en Barcelona, y donde se puede destacar el uso de la cerámica en la fachada, con reminiscencias de Velázquez Bosco y la Escuela de Minas de Madrid. López Hernández desarrolló parte de su carrera en Pontevedra, donde la tensión creativa desarrollada en A Coruña se relajó con sus obras pontevedresas, como la casa da Praza da Estrela, la de Montero Ríos o la de la calle Prudencio Landín. Con López Hernández, el modernismo nace y muere en Pontevedra. Pero si existe una ciudad donde el nombre de un arquitecto esté unida a ella y al desarrollo del modernismo en Galicia, esa es Ferrol, y Ucha Piñeiro, su arquitecto. Con 26 años retorna licenciado de Madrid y se convierte en 1908 en arquitecto municipal. Su trabajo en la arquitectura doméstica alcanza, ya en 1912, una gran madurez y originalidad
con la Casa Pereira. Ucha está influenciado por los arquitectos coruñeses que a su vez se basaban en modelos del modernismo belga y francés. Muy apreciables en esta casa, referencias que pueden llegar al propio Gaudí y su casa a Batlló. En la casa de la calle Dolores, Ucha elabora un interesante juego entre los temas del balcón y la galería, lo que demuestra que debajo del adorno modernista se esconde un rigor compositivo notable. El Hotel Suizo de 1913 es la obra de mayor tamaño que afronta Ucha y donde desarrolla su sentido compositivo y el tema del balcón, junto a un despliegue exhaustivo de adornos modernistas. La Casa Rodríguez Trigo, de 1914. Y la Casa Antón, de 1918, donde desarrolla el tema del Torreón, finalizan la década de esplendor de Ucha, 1908 a 1918. A partir de ahora, el arquitecto desarrolla un eclecticismo cosmopolita y la estrecha relación ciudad, sociedad, arquitectura se rompe definitivamente. El modernismo está unido a la existencia de una burguesía evolucionada y una suficiente industrialización, por lo que el tercer núcleo urbano donde este movimiento se asentó fue Vigo. Aunque su implantación no fue tan profunda como en Ferrol y Coruña, un material como el granito dio al modernismo vigués características propias. Su representante más destacado fue Benito Gómez Román, que ya en su edificio de García Barbón de 1901 incluye elementos premodernistas, pero no es hasta 1906 cuando diseña los almacenes Simeón, cuando los elementos ornamentales se decatan por un modernismo de calidad muy influenciado por Pacewick. La muerte prematura a los 40 años de Benito hace que la obra la termine su hermano Manuel Gómez Román. Otras obras a destacar son debidas al paso por la ciudad entre 1912 y 1915 del arquitecto madrileño Luis Vidal y Toisson y su casa de la calle Compostela, donde se introduce el azulejo. Y la casa en la calle Pablo Morillo, próxima al gusto francés. Pero es sin duda José Franco Montes quien realizó una arquitectura conscientemente modernista. En 1908 realiza la casa en la calle Alfonso XII, un elegante ejercicio goticista. En Santiago, Franco Montes diseña esta vivienda y sobre el año 1910 abandona sus postulados modernistas por un eclecticismo historicista. En Santiago de Compostela, el modernismo sufre la presión de la Iglesia, que ve en él un modo de vida extranjero y de actitud moral relajada. Fue el arquitecto Jesús López de Rego quien impuso su modernismo de gran elegancia e influenciado por la escuela de Glasgow.
Su transgresión de las normas impuestas en la ciudad comienza con la casa diseñada para el escultor Ramón Núñez, donde colabora con el propio Núñez en un claustro que es una excepcional muestra modernista. Las elegantes viviendas de Preguntoiro, en Casas Reais, en Orfas, Azabachería, y Carreira do Conde muestran el dominio que López de Rego ejerció en la arquitectura civil santiaguesa. Todas viviendas realizadas entre 1906 y 1912. Y en este último año es cuando realiza uno de los edificios de mayor calidad, como es el de la calle Senra, con una distribución de clara influencia modernista. Claro ejemplo de la presión sobre el modernismo fue la polémica creada por Antonio Palacios y su pabellón de recreo artístico e industrial de 1909. La pérdida de su cubierta original resta parte de agresividad a un conjunto con elementos ornamentales, como las figuras femeninas aladas que aluden al modernismo. En Ourense el modernismo llega más tarde que en otras ciudades. Una figura importante de la arquitectura que destacaría por el uso del modernismo será Daniel Vázquez Gulías Martínez. Era el arquitecto municipal y entre 1909 y 1914 realizó varias obras con elementos ornamentales tomados del modernismo internacional, con influencia del grupo coruñés y de la obra austríaca del arquitecto Otto Wagner. Este arquitecto, que estudió en Madrid, utilizará los elementos ornamentales proporcionados por el modernismo dentro de un estilo ecléctico en esencia. La casa para Ricardo Sampaio, Rúa Calvo Sotelo, esquina Cardenal Quiroga, obra de 1909, descubre una rica ornamentación sobre todo en la torre de madera y en las galerías. Ese mismo año, otra obra en la Plaza Mayor deja ver cómo Vázquez Gulías está claramente influenciado por el grupo coruñés y sobre todo por Galán. Finalmente, en 1913, podemos destacar la Casa Alfonso Junquera, Plaza Bispo Cesario, sede CaixaNova en Ourense, con unas singulares torretas de gusto moderno. La difusión del modernismo tuvo en Sada un gran éxito, con una serie de edificios que utilizaban adornos, con su influencia, y que diseñaron los arquitectos del grupo coruñés Galán, Boán o López Hernández.
Sin duda, la obra de mayor importancia del modernismo en Sada, y quizás en Galicia, es el quiosco La Terraza, reformado en 1912 por López Hernández. El quiosco fue trasladado en 1920 de su emplazamiento original en los jardines Méndez Núñez de A Coruña hasta Sada, donde perdió un par de cuerpos, pero ganó un emplazamiento privilegiado al lado del mar de Sada. Donde hoy podemos imaginar la sociedad que a principios del siglo XX desarrolló un estilo de vida y un arte que hoy rememoramos en los edificios que nos ha legado el tiempo. En la arquitectura gallega se produce una continuación lógica de habilidades, de saberes, de mecánicas constructivas propias de la tradición del XIX. Hacia el año 1906 aparece por primera vez en la prensa periodística gallega el término modernismo y aparece asociada a ciertos edificios que destacaban por su apariencia fuertemente decorativa. No obstante, será hacia 1908 como consecuencia de ciertos viajes de arquitectos gallegos por Europa y como consecuencia de la llegada a Galicia de imágenes, de láminas y de informaciones de arquitecturas europeas, cuando Galicia se incorpore decididamente a la arquitectura modernista. Entre el año 1908 y 1914 es el gran periodo del modernismo en Galicia. Ciudades como A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela se van a ver inmersas en esa vorágine de arquitectura fuertemente decorativa que es el modernismo. Hacia el año 1914 y coincidiendo con la Primera Guerra Mundial, el modernismo cae en suerte. La difusión de las técnicas del hormigón armado y la recuperación del eclecticismo del siglo XIX van a llevar a la arquitectura a un callejón sin salida, el del eclecticismo, y en definitiva a su propia ruina como estilo, que será sustituida por el racionalismo a comienzos de la década de los 30. Entre 1900 y 1915 se produce en Galicia la mejor arquitectura modernista. En A Coruña, sobre el fondo del eclecticismo burgués, surge el modernismo de la mano del arquitecto asturiano Julio Galán. En 1902, en su casa de la calle Compostela, utiliza en el hierro forjado de los balcones diseños muy cercanos al modernismo catalán, dentro de una composición académica de eje central. En 1906 vuelve a utilizar elementos modernistas en los balcones de otra casa en la calle Ferrol, elementos que reafirma en una construcción pegada a la anterior. El de Víctor Horta adquiere de inmediato un papel de arquitectura manifiesto. Este éxito debe de relacionarse con unas bases socioeconómicas muy concretas. La burguesía urbana se convertirá desde entonces en un nuevo gran mecenas. Por otra parte, un sentimiento individualista conferirá un marcado personalismo en la arquitectura. El modernismo es un concepto de época. Alcanza a todas las manifestaciones artísticas y literarias que buscan la modernidad. Su método es la renovación de un lenguaje que sea nuevo, exquisito y sorprendente. Por eso transforma toda la apariencia de los objetos, la arquitectura y el gusto de las gentes de la ciudad. El modernismo desea unir la vida y el arte
y es fruto del liberalismo, de ahí la democratización de este arte. El modernismo llega a España de la mano de una serie de artistas que están en este momento en Bruselas y en París. Rossignol será el gran ideólogo en estos primeros años del modernismo, gracias a su revista, La Vence, y a la celebración de las fiestas modernistas en Sitges. En Madrid, el mundo simbolista modernista tendrá un referente, Valle Inclán, y en torno a él se reunirán una serie de artistas e intelectuales, entre los que podemos destacar a Julio Romero de Torres y a Anselmo Miguel Nieto. Y en Galicia, la figura emblemática de Xesús Corredoira. El modernismo en España triunfa con un evidente retraso cronológico respecto a otras regiones europeas. Solo Cataluña se sitúa a la par de París o Viena. La arquitectura modernista en Galicia hacia 1900 va a continuar con la tradición arquitectónica ecléctica del siglo XIX. Hacia 1900 no se produce un cambio radical. Elementos metálicos que vuelven a tener protagonismo en el interior del portal. Excelente trabajo realizado en las forjas Boneburger de la ciudad. Julio Galán se traslada a Oviedo después de la construcción de este edificio. Es ahora cuando Ricardo Boán y Callejas, el joven colaborador de Galán, y Antonio López Hernández se revelan como los arquitectos decisivos para la implantación del modernismo en A Coruña. Ricardo Boán fue arquitecto municipal desde 1905 y su prematura muerte en 1915 dejó en ciernes una obra prometedora. Ejemplos de su labor son la casa de la calle Feijó, con fachada de composición asimétrica. La exótica fachada de reminiscencias moriscas de la casa de la calle San Nicolás o la casa de San Andrés. Entre 1910 y 1913 hizo una fugaz pero espectacular aparición en el panorama arquitectónico coruñés Antonio López Hernández, con una serie de obras de gran originalidad. Esta casa, en la plaza de Pontevedra, utiliza la galería de forma parecida a la usada por Galán en la Casa Rey. Y en la casa de la plaza de Lugo se desarrolla una abundante y rica ornamentación. Cabezas femeninas bajo las ménsulas que soportan balcones con hierro forjado y un arco que se va pronunciando según la altura, dando una hermosa jerarquía a la composición de la fachada. En la misma plaza de Lugo se encuentran dos edificios del arquitecto Andrés Reboredo, que había desarrollado sus estudios en Barcelona, y donde se puede destacar el uso de la cerámica en la fachada, con reminiscencias de Velázquez Bosco y la Escuela de Minas de Madrid. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se va a producir en Europa un esfuerzo de renovación de la actividad arquitectónica. Este esfuerzo de renovación va a coincidir con una época económicamente boyante y con un deseo de los propietarios de singularizar sus edificios en el paisaje urbano.
será el modernismo la manifestación que a comienzos del siglo XX cubra todas estas necesidades. Una arquitectura que busca ser una salida al callejón de la arquitectura neorrománica, neogótica, de la arquitectura ecléctica del siglo XIX. En distintos lugares de Europa se van a producir distintas manifestaciones, todas con un deseo de renovación, con un deseo de convertir al edificio en un objeto museable y en un objeto artesanal. En Viena, Otto Wagner; en el Reino Unido, Mackintosh; en Cataluña, Gaudí. En cualquier caso, la arquitectura en un deseo de superar los viejos tiempos y de acercarse al mundo moderno, al mundo del hierro, al mundo de la nueva tecnología. A finales del siglo XIX, un nuevo lenguaje arquitectónico triunfa en Europa con un claro objetivo de modernidad y libertad frente a las normas establecidas por la tradición. Conocido como Art Nouveau, adquirirá diversas denominaciones y formas nacionales. Style floreal en Italia o modernismo en España. Frente a la idea de renovación del arte propuesta por Ruskin o Morris, basada en ideales medievalistas, una nueva generación de arquitectos se adscribe al lenguaje modernista, cuyo punto de partida está localizado en la Bruselas de la década de 1890 y en torno a un nombre concreto, el del arquitecto belga Victor Horta. La Casa Tasker. En 1907 se produce un encuentro clave para la evolución del modernismo en A Coruña, la colaboración de Julio Galán con Ricardo Boán, arquitecto que introduce el modernismo de manera más clara y contundente. Con la Casa de Juana de Vega se produce su primera colaboración y la introducción de elementos ornamentales como doseles curvos con palmetas aportados por el joven Boán. Pero es sin duda el Palacio de Justicia la obra de mayor importancia y donde se aprecia una interesante funcionalidad pragmática y simbólica. A partir de esta relación, Galán desarrollará sus elementos ornamentales, con claras influencias catalanas, como en la casa de la calle Fernando González, de 1908. Otra vez en los balcones forjados, podemos apreciar uno de los estilemas fundamentales del grafismo de tipo modernista coruñés. También en el diseño interior y del portal se aprecian las características de un estilo que a partir de esta obra alcanzará cotas tan apreciables como la fachada de la casa en la calle Real, la casa en calle Compostela o la de San Andrés, todas obras realizadas entre 1908 y 1910. Pero sin duda, el gran edificio de Galán y el que marca su madurez en el desarrollo de los elementos modernistas es la Casa Rey, de 1911. Una galería en su fachada a la marina coronada por una monumental cornisa donde destacan los